Tal como les venimos anunciando, momento de la entrevista, y hoy nos vamos a agarrar del fallo de la demanda internacional que favoreció a Uruguay en esa demanda con Philip Morris, para profundizar en el tema del tabaquismo en nuestro país, para saber cómo esto impacta no solamente en Uruguay, sino también en el mundo entero, y conocer un poco más en profundidad las políticas antitabaco que se vienen desarrollando, cómo impactan en nuestra sociedad. Por eso recibimos a Dardo Curti, que es del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, buenos días y un placer estar aquí. Bueno, decía, nos vamos a agarrar del fallo porque es de alguna manera lo que pone en el tapete toda esta problemática nuevamente, y porque, a ver, desde hace ya varios años en ámbitos del gobierno había cierta preocupación acerca de lo que podía llegar a demandar esta contienda internacional. Después de que pasaron algunos días, ¿qué sensaciones tiene usted, que incluso trabajó bastante de lleno en la presentación de los alegatos uruguayos? Bueno, en realidad diría que la preocupación no era solo del gobierno, era también de quienes trabajamos en la sociedad civil y también en la comunidad internacional de control de tabaco. Y hoy en día un gran alivio y también una gran alegría por el fallo, digamos, y por, en definitiva, un éxito que implica un avance a futuro de la sociedad, de la salud pública, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, porque de algún modo el gran objetivo que tenía Philip Morris con su demanda contra Uruguay era escarmentar a un país para que el resto no siguiera aplicando las políticas que recomienda el Convenio Marco de Control de Tabaco de la OMS. Por tanto, bueno, contentos y aliviados. Cuando uno siente un gran alivio es porque se encuentra ante una contingencia donde dice, bueno, si me pasa esto, realmente la voy a pasar mal, ¿no? Entonces uno siente el alivio de que eso no ocurrió. ¿Cuánto nos jugábamos en este litigio? Yo diría que lo que más nos jugábamos era el derecho a proteger a la salud de los habitantes de nuestro país, el derecho que tiene el Estado y que además está consagrado en nuestra Constitución a preservar la salud de la población del país, y también el derecho soberano a ejercer su política de salud que entiende más conveniente para ello, y también, por cierto, generar, digamos, un ámbito ahora nuevo, o sea, una nueva situación a nivel internacional en el cual los países tienen, diría yo, un aval para aplicar el convenio marco a cabalidad, es decir, aplicar en totalidad todas las recomendaciones que la OMS y que los países ya se han comprometido en el convenio marco a llevar adelante. ¿Era tan así un David contra Goliat? Sí, yo diría que sí. Para dar un dato simplemente, las ventas anuales de Philip Morris en 2015 fueron 148.000 millones de dólares y sus beneficios brutos 17.500 millones de dólares. Eso es mucho más que el gasto anual del Estado uruguayo, solo los beneficios. Eso da una idea de los recursos financieros y humanos de que puede disponer una multinacional. Pero diría que en oposición a eso también Uruguay con sus humildes recursos también consiguió un gran apoyo de la comunidad internacional, de muchos países amigos que apoyaron. Bueno, hubo inclusive apoyo financiero, Bloomberg apoyó financieramente a Uruguay para financiar los costos de este arbitraje. Por tanto, diría que sí, fue David contra Goliat, pero David también pudo obtener, digamos, sus recursos. Y también es importante destacar, y esto me parece bueno que se sepa, que Uruguay cuenta con una gran cantidad de recursos humanos a nivel del sector público, a nivel de la sociedad civil, que trabajamos, digamos, arduamente en todo este proceso y que justamente de algún modo explica este fallo. Digo, en el Ministerio de Salud Pública, Relaciones Exteriores, el equipo de abogados, la sociedad civil toda. Digo, hubo mucha gente trabajando en esto y eso explica en buena medida el resultado. Esto no es solo también un tema de dinero, es también un tema de conocer el tema, de haberlo trabajado durante mucho tiempo y de generar los argumentos y de mostrar justamente que lo que el país hacía era en defensa de la salud. Se insiste muchas veces en las implicancias que esto tiene a nivel internacional. Usted mencionaba en una de sus respuestas, Philip Morris eligió Uruguay como un caso paradigmático, seguramente porque Uruguay fue de los primeros países en innovar en esto de poner restricción al tema de la venta de tabaco, de la comercialización, bueno, las medidas antitabaco que vienen adoptando en nuestro país desde hace algún tiempo ya. En ese sentido, ¿cuál es el escenario internacional previo, mientras estaba el litigio, y cuál es el escenario internacional ahora?
¿Existe otro respaldo para los países que eventualmente quieran seguir en la vía de Uruguay? Sin duda alguna que esto es, yo diría que es un aval para que muchos países ya no se intimiden ante una potencial demanda de Philip Morris o de otras multinacionales del tabaco. ¿Pero estaba pasando eso había cierto miedo a nivel internacional hasta tanto se resolviera este juicio? Totalmente. Le doy un hecho anecdótico, pero que un poco pinta la situación. En 2010, Honduras estaba por aplicar los pictogramas y en principio el tamaño de los pictogramas iba a ser de un 80%, es decir, la advertencia sanitaria en la cajilla. Sin embargo, cuando se supo, digamos, que Philip Morris estaba generando esta instancia arbitral contra Uruguay, milagrosamente en el Parlamento salió un 50%. Entonces, evidentemente que allí hubo, sin duda alguna, el temor de que también tuvieran algún tipo de demanda. Y además se manifestaba públicamente, en el sentido de que cuando uno hablaba con funcionarios de otros países, de la región, por ejemplo, ellos manifestaban el temor de qué les pasaría a sus países si aplicaban algunas medidas como las que Uruguay implementó. Y de hecho fue el objetivo fundamental de Philip Morris, es decir, obstaculizar, interferir con la aplicación del convenio marco de control de tabaco. Ese fue su gran objetivo. Uruguay no es relevante económicamente, sus ventas aquí son algo irrelevante en sus ventas totales. Y el tema no era Uruguay, entonces. No, el tema no era, sin duda alguna que el tema no era Uruguay. Uruguay había que escarmentar a un país para que los demás vieran lo que les podía pasar si llevaban adelante el convenio marco de la OMS. Ese era un poco el leitmotiv de todo este tema. ¿Se puede decir que en el fallo se pone el derecho de la salud por encima del económico? Sin duda alguna que eso ha sido así. Y yo que soy economista me alegro mucho de eso. Porque estaba un poco en el medio del tema de los tratados de inversión, en la protección a las empresas internacionales, todo esto que existe en el derecho internacional, aplicados desde el punto de vista económico, ¿no? Hasta qué punto yo puedo regular y perjudicar, entre comillas, a una inversión que viene de un país donde yo tengo un tratado de protección de inversiones. Entonces, en ese sentido, estaba un poco la incógnita acerca de cómo se iba a reaccionar de manera internacional. Sí, en realidad los derechos no son absolutos, ¿no? Los derechos son siempre relativos. Y aquí claramente había una colisión de derechos, los derechos naturales, que son válidos, por cierto, económicos, comerciales, de inversiones, de protección de la propiedad, que está bien, y Uruguay sin duda alguna que siempre ha respetado eso a todo nivel, pero también están los derechos, el derecho a la salud y a una vida saludable. Y obviamente cuando de algún modo coliden, como este era uno de esos casos, bueno, evidentemente que hay que laudar justamente qué es lo que prevalece. Y bueno, el fallo arbitral que hemos tenido, sin duda alguna, que ha puesto por encima los intereses de la salud pública, de la vida, por encima de intereses comerciales o económicos en general. Esto es un antecedente muy valioso para que se continúe trabajando tanto en nuestro país como a nivel internacional en el tema de control de tabaco. Evidentemente que además de aquí en adelante muchos tratados van a tomar en cuenta este fallo. Ya el Tratado del Pacífico, que se celebró recientemente entre muchos países, algunos el TPP. Exactamente, algunos países del Pacífico, de América, están en él. Allí se establece que el tabaco queda fuera del acuerdo celebrado entre los países. Es decir, que allí hay ya, de nuevo, una primera señal de que la salud pública debe tenerse en cuenta cuando se celebran estos tratados. Creo que Uruguay debería considerar esto cuando firme tratados de aquí en adelante. Hasta ahora no se ha venido considerando. No, de hecho es un tema nuevo recién a partir de este fallo creo que se va a poner aún más en discusión en la agenda de cuando se discuten tratados comerciales. En Uruguay hoy en día el tema de tratados comerciales sabemos que está bastante también sobre la mesa, está en la agenda del gobierno y entendemos desde la sociedad civil que esto debería incorporarse en la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la agenda del Ministerio de Economía, porque evidentemente que el mundo se dirige hacia allí. Y Uruguay en ese sentido ha marcado, diría yo, punta, ¿no? Desde el punto de vista económico, si bien la demanda, usted mencionaba los beneficios impresionantes que tiene Philip Morris, pagar algo más de 20 millones de dólares por este juicio es una risa, ¿no? Es un vuelto chico. Pero ese dinero, no es que usted vayan a decidir cómo se gasta, pero ¿hay un beneficio para el país que se pueda eventualmente destinar con algún fin? ¿Saben algo? ¿Estuvieron en contacto con el gobierno?
No, yo no he estado en contacto con el gobierno y no he recibido ninguna información. Sí leí el fallo. El fallo dice que deben abonar 7 millones de dólares exactamente. Además deben abonar los costos. Claro, más todos los costos. Se habla de algo así como 22 millones de dólares aproximadamente. Pero esos 7 millones en principio, tengo entendido, serían para cubrir los costos que Uruguay ha tenido en el arbitraje. No sé si quedará a partir de allí un excedente. Y a partir de ahora, ¿qué se podría hacer? Sabiendo que, bueno, nos sacamos esa mochila de lo que podría pasar, esa espada de Damocles acerca de si hacemos algo mal, quizás tengamos que pagar a nivel internacional. Bueno, eso quedó despejado. ¿Hay algo más que se pueda hacer, algún paso más en la lucha contra el tabaquismo que se pueda dar? ¿Despojada esa incógnita? Sí, sin duda que Uruguay, ¿por ejemplo? Tiene que continuar. Bueno, una de las cuestiones que hoy en día ya se está aplicando, Australia fue el primero que lo aplicó en 2012, ya se han sumado países como Francia, Reino Unido, Irlanda, Canadá, que es el empaquetado plano. Es decir, hay un cierto tamaño del pictograma, pero ya la cajilla no puede tener ninguna identificación de marca. Simplemente va a tener el nombre de la marca, pero nada más, con una letra determinada y el color determinado, que es un color verde oliva en general. Y bueno, ese sería, creemos, el próximo paso en cuanto, digamos, a medida. De hecho, está ya a estudio del gobierno. El segundo aspecto muy relevante también es mantener unos impuestos elevados. Uruguay aún no ha llegado a los niveles que recomienda el convenio marco para control de tabaco en este periodo. Se recomienda allí un 70% de impuesto respecto al precio. Uruguay está por debajo de eso actualmente. Creemos que entonces Uruguay tiene que aplicar una política de impuestos que implique aumentar el impuesto, expresar el impuesto en unidades indexadas, porque si no la inflación lo va erosionando, y además se debería excluir al tabaco del objetivo de inflación que tiene el Banco Central, es decir, calcular un IPC que excluya los productos de tabaco. Lo que está tocando ahí es un tema muy sensible. Esto no se ha hablado demasiado o no se pone muchas veces de relieve, pero con el tema impositivo y la inflación, hay muchas personas que sostienen cuando uno habla a nivel político que, por ejemplo, el superar la barrera del 10% de la inflación se da por el decreto de subir los impuestos al tabaco, que se da en una coyuntura, en un marco donde el presidente Vázquez resuelve un aumento de impuestos y eso es lo que hace pasar la barrera del 10% de la inflación. En el momento coyuntural, no quiere decir que sea la única explicación. Pero en ese sentido, lo que usted plantea es algo interesante. Saquemos los cigarros, saquemos el tabaco para así la suba del precio de los cigarrillos no afecta a la inflación. Exactamente. Lo que planteamos es, el IPC se sigue calculando exactamente igual que hasta ahora, pero se calcula un segundo IPC, llamémosle IPCX, y ese IPCX excluye los productos de tabaco. Y ese IPCX sería el objetivo del Banco Central y debería ser digamos, el IPC que se utilice para distintos reajustes. En definitiva, es como ignorar el tabaco para efectos de la política macroeconómica. Ya vamos a estar hablando un poco más sobre el impacto que tiene el aumento de impuestos. Sí. Un comentario adicional sobre el anterior. Esto no es nuevo, Francia lo aplicó antes del euro, es decir, no estamos inventando nada y algunos otros países ya lo están aplicando esto. O sea, esto de no contar el tabaco dentro del IPC, del cálculo de inflación. Exactamente. Vamos a profundizar ya en el tema impositivo y en cuánto afecta, pero antes, veo que mucha gente dice, bueno, al fumador, ¿qué tanto le mueve si la cajilla no tiene ninguna inscripción, si hay publicidad en el kiosco, si realmente tiene impacto en el fumador habitual el tema de la presentación del cigarro? Sí, sin duda que tiene presentación y lo podemos ver de dos modos. Un modo de verlo es por qué las compañías tabacaleras se han esmerado tanto siempre en el diseño, en el empaquetado, en la presentación e inclusive en la exposición en los puntos de venta. Porque tiene impacto en el consumidor. Es decir, la persona entra, por ejemplo, a un lugar, ve el color, ve la cajilla y es un llamador para comprar. Justamente lo que se ha hecho en los últimos tiempos es, por ejemplo, en Uruguay se comenzó a no permitir la exhibición en el punto de venta de los productos de tabaco. Ahora lo que se intenta justamente es, bueno, tengamos un empaquetado plano para sacarle cualquier tipo de atractivo. Hay estudios que ha hecho Australia, porque Australia fue el primer país que instrumentó esta medida en 2012, y bueno, los estudios allí muestran que justamente el empaquetado plano es efectivo.
reduce, digamos, la atracción que el consumidor puede sentir hacia el producto y alienta, por tanto, el abandono del tabaco. Y desde el punto de vista impositivo, ¿es lo que más impacta el precio en la disminución del consumo? Sí, nosotros tenemos modelos econométricos que venimos ya elaborando desde hace mucho tiempo y esos modelos nos han mostrado que alrededor del 80% en la disminución del consumo que hubo en Uruguay la prevalencia cayó de un 32,3 en 2001 a un 22,2 en 2014, es alrededor de un tercio de reducción, o sea, es muy importante. Y un 80% de esa reducción se explica por el aumento de impuestos que derivaron en aumentos de precios. Por tanto, es una herramienta muy importante y esto está en línea con la experiencia internacional. En muchos países se han hecho estudios de este tipo y los porcentajes que explican la reducción en el consumo son similares a los que tenemos aquí. O sea que el 80% de la disminución del consumo se explica por el aumento de impuestos. El aumento de impuestos. Uno podría llegar a pensar, lo conversamos incluso un poco antes de la entrevista, que en todas estas cuestiones de reducción del consumo, realmente yo pensé, el que es fumador, bueno, sí, si la cajilla le sale 100 pesos, le es más fácil. Si le sale 200, capaz que lo piensa más y reduce un poco el consumo. Ahora, no deja de fumar por el precio. Realmente pensaba que, por ejemplo, las cuestiones más importantes están vinculadas a la educación, a que los jóvenes, por todo lo que se ha venido hablando, cada vez son menos propensos a fumar. Entonces, ¿tan es así del tema de tanto pesa el precio con relación a la diferencia que puede establecer, por ejemplo, la educación o esto que se genere conciencia social y ya el cigarro no es algo bien visto? La educación y la conciencia social, sin duda alguna, que son aspectos complementarios. Pero ¿cuál es el problema que tiene eso? Que actúa a muy largo plazo, actúa a 40, 50 años. Tenemos que esperar que la gente se eduque, crezca, se concientice y pasan generaciones de fumadores. En cambio, los mecanismos que implican, digamos, disminuir los efectos del marketing, elevar los costos, prohibir la publicidad, la promoción, el patrocinio, son mecanismos mucho más directos que reducen el consumo. Por eso el convenio marco, porque todo este conjunto de medidas del que estamos hablando no son, digamos, un invento de Uruguay, están dentro del convenio marco. Y el convenio marco tiene, yo diría que un gran aspecto a favor, y es que está basado en evidencia científica. Es decir, hay un trabajo científico ya de décadas y lo que se observó es que este conjunto de medidas son justamente muy efectivas en reducir el consumo. Por eso es que, digamos, el convenio marco ha sido tan exitoso en reducir el consumo, no solo en Uruguay, sino en muchos países. Claro. Ya de las últimas, porque también se habla bastante sobre este asunto. Bueno, le aumentamos los impuestos, suben el precio de las cajillas. De hecho, ¿cuánto debería estar costando la cajilla de cigarrillos con el nivel impositivo que ustedes proponen? Bueno, hoy está entre 110 y 120 pesos según la marca. Entendemos que debería elevarse, digamos, un 15-20% más. Es decir, debería costar alrededor de 15-20% más de lo que está actualmente. 330, 140 pesos. Sí, no estamos proponiendo aumentos descabellados. Estamos hablando de unos $4, $4 y poco. Varios países de la región ya tienen esos precios. Panamá, por ejemplo, tiene un nivel de precio que está entre $4 y $5. Es decir, Chile también, Chile inclusive tiene más que Uruguay. Es decir, estamos hablando de precios que no están desalineados de lo que son los precios internacionales. Y eso sería importante, pero es importante recalcar que es más importante hoy establecer una política, es decir, las dos medidas que comenté hoy, la de sacar el tabaco del IPC y también que se exprese el impuesto en unidades indexadas, son dos cuestiones muy importantes. Bien, le iba a complementar la pregunta porque muchas veces se dice, bueno, está bien, le ponemos impuesto a las tabacaleras, les complica el comercio formal de cigarrillos, pero las fronteras son un colador y siguen entrando cigarros de contrabando y se consigue en las ferias barriales por mucho menos precio. Entonces, seguir ahogando al sector formal, ¿no aumenta el sector informal en cuanto a la comercialización de cigarrillos? No necesariamente. Yo diría que los impuestos altos y los precios altos son una condición necesaria para que pueda haber comercio ilícito, contrabando de cigarrillos, pero no suficiente. Y de hecho la literatura internacional muestra eso.
el aumento del contrabando está mucho más asociado a fenómenos de corrupción, a fenómenos de falta de controles, de debilidad institucional del Estado, que al diferencial de precios. El diferencial de precios juega, sin duda alguna, que tiene que haber una diferencia de precios para que haya un incentivo, pero eso no basta. Si no, el país no podría poner impuestos diferenciales a ningún producto, no solo al tabaco. En Uruguay son caros muchos bienes y muchos bienes tienen más impuestos que en otros lados. Entonces, lo que en realidad tiene que hacer el país es, por un lado, aplicar esto de aumentar los impuestos, pero por otro lado, comenzar a tener controles fuertes. Ya los tiene, vamos a entendernos. Sí, de hecho, Habana ha hecho muchas incautaciones. El presidente Vázquez fue uno de los asuntos que, cuando recién arrancaba su nuevo mandato, su segundo mandato, fue dar una orden expresa a aduanas de controlar el contrabando de cigarrillos. Sin embargo, uno tiene la percepción que más allá de los esfuerzos que se hacen, sigue entrando cigarros de contrabando, y el tema de las cajillas, que uno ya sabe hasta cuáles son las marcas, están a disposición muchas veces en los comercios. Sí, ahora es importante acá destacar lo siguiente. Existe una situación diferencial de lo que es la frontera del resto del país. En CIET tenemos un convenio con la Universidad de Waterloo de Canadá y también con la Universidad de la República, que se hace una encuesta a un panel de fumadores desde el año 2006 y de 2008 en todo el país. Esa encuesta releva 5 ciudades: Montevideo, Maldonado, Durazno, Salto y Rivera, 2 ciudades de frontera. Allí lo que encontramos es lo siguiente: si uno mira el conjunto de las ciudades, el contrabando ha permanecido estable desde 2008 a la fecha. El contrabando ha fluctuado entre 13 y 18% de los fumadores. El porcentaje de personas que acceden a cigarrillos de contrabando está en esos niveles y ha permanecido con leves variaciones allí. Y además, inclusive, no hay diferencia significativa entre un porcentaje y otro. Es decir, no ha ocurrido, como alega el Instituto Tabacalera, un aumento en el conjunto de personas que fuman cigarrillos de contrabando. Y lo otro que sí tenemos es que en las ciudades de frontera, especialmente en Rivera, los niveles de consumo de cigarrillos de contrabando son bastante altos. Ahí alcanzan un 75%. En Salto están en el entorno del 25%. ¿75% sí. en Rivera? Sí. O sea, en Rivera el 75% de la persona que fuma cigarro de contrabando. Exacto. Pero bueno, todos conocemos que Rivera es una frontera seca, inclusive se puede comprar de un lado y fumar del otro. Bueno, es una situación bastante diferente del resto del país. Por tanto, no hay que generalizar. Tenemos un problema, yo diría, mayor en la frontera. Como sociedad civil estamos pensando en abordar el tema, pero bueno, eso no implica decir que el contrabando se ha disparado, que ha aumentado o que puede inhibir de que el gobierno adopte medidas impositivas como las que ya ha implementado. Dardo Curti, muy interesante la charla, seguramente lo volveremos a convocar en algún momento cuando podamos hablar de estos asuntos y poner blanco sobre negro, ¿no? Porque muchas veces es bueno profundizar y acceder a esta información que ustedes manejan de manera más habitual, pero que no siempre los medios tenemos la posibilidad de acceder a ella. No, el agradecido soy yo, y por cierto toda la comunidad. Bueno, y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Le agradecemos su presencia. La pausa y seguimos con más noticias.